Les voy a contar algo que me pasó hace apenas unos días y lo que les voy a compartir hoy es absolutamente crucial, de importancia eterna, pero necesito que entiendan algo desde el principio con toda claridad. No les voy a hablar de este tema con morbo, con sensacionalismo, con el tono sucio y vulgar que muchos videos en internet usan para generar clics, explotando la curiosidad malsana de la gente. Les voy a hablar con la seriedad pastoral, con la claridad bíblica, con la firmeza amorosa que este tema demanda, porque estamos hablando de pecados que están destruyendo matrimonios, arruinando vidas, condenando almas, y que millones de católicos están cometiendo regularmente sin saber que son pecados graves, sin entender que cada vez que comulgan sin haberlos confesado, están cometiendo sacrilegio, sin darse cuenta de que están en peligro de condenación eterna. Llegó a mi confesionario hace unos días un matrimonio joven, casado sacramentalmente hace 5 años, ambos profesionales, exitosos, católicos practicantes que van a misa cada domingo sin falta. Y el esposo, con voz temblorosa, con vergüenza evidente, pero con sinceridad genuina, me dice: Padre, mi esposa y yo hemos estado haciendo ciertas cosas en nuestra intimidad matrimonial que recientemente descubrimos que la iglesia enseña que son pecado grave. Nadie nos lo dijo en la preparación matrimonial. Nunca lo escuchamos desde el púlpito. Pensamos honestamente que todo estaba permitido entre esposos porque estamos casados sacramentalmente. Pero encontramos un artículo católico que citaba el catecismo y nos dimos cuenta con horror que hemos estado viviendo en pecado mortal durante años, comulgando cada domingo en ese estado. Padre, necesitamos confesarnos, necesitamos entender qué exactamente enseña la iglesia, necesitamos saber cómo vivir nuestra sexualidad matrimonial de manera que honre a Dios. Y hermanos, cuando los escuché, sentí una mezcla de alegría porque estaban buscando sinceramente hacer las cosas bien, pero también una tristeza profunda y una indignación santa porque nadie les había enseñado estas verdades fundamentales. Nadie en su parroquia, nadie en su preparación matrimonial, ningún sacerdote desde el púlpito había tenido el valor de enseñar claramente lo que la iglesia enseña sobre sexualidad. Y como resultado, este matrimonio sincero, de buena fe, había estado viviendo años en pecado mortal sin saberlo. ¿Saben qué está pasando, hermanos míos? Que hay una conspiración de silencio absoluto. En la Iglesia Católica moderna sobre estos temas, los sacerdotes tienen miedo de predicar sobre sexualidad porque no quieren ofender, no quieren que la gente deje de venir a misa, no quieren parecer anticuados o demasiado estrictos. Los programas de preparación matrimonial tocan el tema superficialmente con vaguedades que no ayudan a nadie. Los padres católicos están demasiado avergonzados para enseñar a sus hijos. Y como resultado, generaciones enteras de católicos están viviendo en ignorancia peligrosa sobre verdades que determinan su destino eterno. Y mientras tanto, la cultura secular, los medios, el entretenimiento, la pornografía masiva están enseñando activamente una visión completamente distorsionada de la sexualidad que contradice totalmente la enseñanza de Cristo y su iglesia. Entonces tenemos millones de católicos cuya comprensión de sexualidad viene completamente de la cultura pagana, no de la fe. Y están viviendo de maneras que ofenden gravemente a Dios sin tener idea. Entonces hoy voy a romper ese silencio. Voy a enseñarles con claridad absoluta, basándome en la Sagrada Escritura, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la
enseñanza constante de 2000 años de tradición cristiana, 3 categorías de pecados: sexuales, que son gravemente prohibidos, que constituyen materia mortal que separa del estado de gracia, que deben confesarse antes de comulgar. Y voy a explicarles no solo qué está prohibido, sino por qué. ¿Cuál es la visión positiva de sexualidad que Dios diseñó y cómo vivir en pureza genuina en un mundo hipersexualizado? Lo primero que necesitan entender como fundamento es que Dios creó la sexualidad. No es invención del diablo. No es algo sucio, vergonzoso en sí mismo. Es regalo hermoso, poderoso, que Dios diseñó con propósitos específicos, sagrados. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Eso incluye la sexualidad, la diferencia entre varón y hembra, la capacidad de unión sexual, la capacidad de procrear. Todo eso es bueno en gran manera según Dios mismo. Pero como todo lo bueno que Dios creó, la sexualidad tiene un orden correcto, un contexto apropiado, límites que cuando se respetan traen bendición, pero cuando se violan traen destrucción. Es como el fuego. Dentro de la chimenea calienta el hogar hermosamente. Fuera de la chimenea quema la casa. La sexualidad dentro del contexto que Dios diseñó es hermosa, santificante, generadora de vida y amor. Fuera de ese contexto es destructiva, pecaminosa, generadora de muerte espiritual. Y el contexto que Dios estableció desde el principio es absolutamente claro: matrimonio permanente entre un hombre y una mujer. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Jesús mismo citó y confirmó este pasaje en Mateo 19, versículos 4 al 6, cuando le preguntaron sobre matrimonio y divorcio. El plan original, el diseño divino es unión sexual, exclusivamente dentro del pacto matrimonial permanente entre hombre y mujer. Y esa unión tiene 2 propósitos inseparables que Dios diseñó. El propósito unitivo, que es expresión y fortalecimiento del amor entre los esposos, la intimidad más profunda posible entre 2 seres humanos, el llegar a ser una sola carne, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Y el propósito procreativo, que es apertura a la vida, a la posibilidad de cooperar con Dios en la creación de nuevas almas inmortales. Estos 2 propósitos son inseparables según el diseño de Dios. Toda expresión sexual debe mantener ambos propósitos intactos. Con ese fundamento establecido, ahora los 3 tipos de pecados sexuales graves. El primer tipo, el más común, el que millones están cometiendo: toda actividad sexual fuera del matrimonio sacramental válido. Esto incluye fornicación, que es relaciones sexuales entre personas solteras; adulterio, que es infidelidad matrimonial; convivencia sexual antes del matrimonio; relaciones de noviazgo que incluyen actividad sexual. Todo eso es pecado mortal grave sin excepciones, sin importar las circunstancias, sin importar si se aman, si planean casarse, si son adultos responsables, si usan protección. La enseñanza bíblica es absolutamente clara e inequívoca. Primera de Corintios 6, versículos 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo identifica la fornicación como pecado único contra el propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No es pecado menor. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero amantes los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Advertencia clara de juicio divino sobre fornicación y adulterio. Gálatas 5, 19 al 21 lista fornicación entre las obras de la carne y concluye: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino significa condenación eterna para quienes viven en fornicación sin arrepentimiento. El Catecismo 2353 enseña: la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana. Y 2380 sobre adulterio. El adulterio es una injusticia grave. El que lo comete falta a sus compromisos, quebranta el signo de la alianza, que es el vínculo matrimonial. Entonces, si eres soltero y estás teniendo relaciones sexuales, detente inmediatamente, confiesa, arrepiéntete, comprométete a castidad. Si estás casado y eres infiel, termina esa relación inmediatamente, confiesa, reconcíliate con tu cónyuge si es posible. Si están conviviendo sin estar casados, cásense sacramentalmente o sepárense hasta que puedan hacerlo. No hay opciones intermedias que sean moralmente aceptables. El segundo tipo de pecado grave: actos sexuales dentro del matrimonio que cierran deliberadamente el acto a la vida o que pervierten su naturaleza. Esto incluye uso de anticonceptivos artificiales, que la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI condenó claramente como intrínsecamente malo. Incluye actos que deliberadamente frustran la procreación como coitus interruptus, e incluye actos sexuales entre esposos que por su naturaleza no pueden ser generativos, como sodomía entre esposos. El Catecismo 2366 enseña: la fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. Por tanto, todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Y 2370, la continencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio a hacer imposible la procreación. Esto significa que esposos pueden usar métodos naturales de planificación familiar si tienen razones serias para espaciar nacimientos, porque esos métodos respetan la naturaleza del acto. Pero no pueden usar píldoras anticonceptivas, dispositivos intrauterinos, condones, ningún método artificial que cierre el acto a la vida. Eso es pecado grave que debe confesarse. Y el tercer tipo: pecados de impureza solitaria
o con personas del mismo sexo. Esto incluye masturbación, pornografía, fantasías sexuales deliberadamente cultivadas y actos homosexuales. El Catecismo 2352 sobre masturbación. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Catecismo 2354 sobre pornografía. La pornografía ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Es una falta grave. Y 2357 sobre actos homosexuales, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Hermanos, si están cayendo en cualquiera de estos pecados, la solución es clara: arrepentimiento genuino, confesión sacramental inmediata, propósito firme de enmienda, con ayuda de gracia de Dios. No es fácil vivir en pureza en nuestra cultura corrupta, pero es posible con gracia de Dios, y es absolutamente necesario para salvación eterna que Dios les dé gracia de pureza, que los fortalezca contra tentación, que los establezca en santidad genuina y que vivan sexualidad según su diseño hermoso que trae vida, no destrucción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.